Bienvenidos y bendiciones a la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato. Vamos a estar viendo esta enseñanza que es la parte 2 de la semana pasada. Estuvimos viendo el alefato hebreo, el Aleph Bet. La parte 1 estuvimos hablando de cada uno de los significados de algunas de las letras del alefato, y vamos a estar viendo hoy la parte 2 de esta enseñanza, y posiblemente mañana voy a subir la parte 3 también para que la puedan ya estar viendo, y voy a grabar una parte 4 también, les voy adelantando, donde voy a hablar de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y cómo Él, cuando Él dijo yo soy el Aleph y el Tabal, Alfa y Omega, en la versión que es más comúnmente conocida, vamos a ver cómo cada una de las letras del alefato nos enseñan de nuestro Señor Jesucristo, nos hablan de Él. Ok, vamos a iniciar con Mateo 13:10, dice: entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Nosotros vemos que la Torá, la escritura, como explicábamos la semana pasada en la parte 1, es un código, es un códex. La Torá es un libro que está escrito en consonantes, es decir, no tiene vocales. ¿Cómo se va a leer una palabra sin vocales? No se puede. ¿Por qué? Porque son solamente consonantes, no hay una pronunciación, una vocalización. De tal manera que cuando Dios le dio la Torá a Moisés, estábamos hablando la semana pasada, que también le dio una Torá oral, que le enseñó lo que estaba escrito en la Torá escrita. Entonces nosotros vemos que siempre desde el principio el Señor ha hablado por medio de parábolas. Incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, asimismo les habló también a las personas. Y los discípulos le preguntaban en esta porción, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, una parábola pues es algo que la gente no entiende si no se le da la explicación. Y asimismo es la Torá también, el alefato. Es un código, es un secreto, es un misterio, toda la Torá y lo que es el alefato por medio del cual se escribió. Y nosotros vemos que incluso nuestro Señor Jesucristo hablaba así, pero cuando ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas así? Él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y una vez nos confirma más la escritura que la Torá no todos la pueden entender. Hay gente que la ve, que la lee ya en sus diferentes traducciones y versiones, y pues es solamente historia, es solamente diferentes historias de personas que vivieron hace mucho tiempo, pero no le encuentran una vida y una aplicación a su vida. Y nosotros podemos ver que ellos las ven como si fueran parábolas, pero aquellos que hemos recibido el Ruach HaKodesh, nos es dado conocer los misterios, nos es dado conocer realmente lo que está en la Torá. Y es algo tan hermoso poder entender la Torá y poder recibir esa revelación. Nosotros por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios, al Ruach HaKodesh, para que nos enseñe qué es aquello que está escrito en la Torá. Y dice Marcos también 4:33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Mire qué tremendo, porque estas parábolas se las decía también porque no tenían la capacidad de entender. Incluso nuestro Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos en una ocasión, muchas cosas les quiero hablar, les quiero decir, les quiero declarar, pero no puedo porque no lo van a entender, no van a entender aquello que les quiero decir. Entonces dice que les daba aquellas parábolas, pero conforme a lo que podían oír. Dice, y sin parábolas, dice, no les hablaba. Dice, aunque a sus discípulos en particular, dice, les declaraba todo. Y así es la Torá. ¿Por qué la Torá fue escrita de esta manera?
en consonantes, y solamente se transmitió lo que está escrito a Moshe, y de Moshe a todo aquel pueblo, porque ciertamente es para algunos entender la Torah y poderla poder comer ese alimento, pero necesitamos por eso acercarnos al Señor. Uno que tiene corazón de discípulo es aquel a quien se le declaran todas las cosas, porque dice aquí que a sus discípulos les declaraba todo. Es como cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ya no les voy a llamar siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les llamaré amigos, porque todo lo que yo recibí del Padre, les dice, todo les voy a enseñar, todo se los voy a dar. Entonces nosotros vemos que, una vez más aquí pongo el alefato que fue escrito, estas son las 22 consonantes del alefato hebreo, y nosotros vemos que no hay vocales, como ya le explicaba en la primera parte. También se necesita lo que se llama nikud para dar una vocalización a cada una de las palabras que existen en el hebreo, y existen muchos patrones en el hebreo, existen muchos códigos, y vamos a estar hablando también un poquito de eso. Aquí están una vez más las letras del alefato hebreo para que nosotros podamos aprenderlas. Le decía en la primera parte, si usted realmente quiere aprender a leer la Torah y a estudiarla, aprenda las letras, aprenda lo que son las nikud, aprenda lo que es la pictografía del hebreo, y usted va a empezar a aprender mucho, y obviamente esto también a través del precioso Espíritu Santo de Dios. Vemos también una vez más aquí la pictografía, no solamente eran letras como las que vemos aquí ya modernas, sino era pictografía en la antigüedad. Y vemos que cada una de las letras tenía un valor numérico, también tenía una pictografía y tenía palabras específicas. Es decir, cada una de las letras, como por ejemplo Aleph, Bet, Gimel, cada una de las letras tenía un nombre, y ese nombre también quiere decir algo, esa letra. Entonces es muy importante, y es una riqueza tan grande la que podemos nosotros tener por medio del alefato hebreo. Ok, ahora vamos a estar viendo un poquito acerca de Génesis 1:1, que realmente se llama Bereshit en el hebreo. La palabra Génesis es una palabra que después se puso, pero el libro en verdad se llama Bereshit. Cada uno de los libros empieza con la primera palabra que se dice en ese libro, y en Génesis dice Bereshit. Bereshit bara, que es Dios, en el principio creó Elohim, Dios, así es como lo traducen, Ha-Shamaim, los cielos, Beet, y la tierra, Ha-Aretz. Y aquí nos enseñan unas cosas muy importantes. Así es como nosotros podemos ver cuántos códigos están escondidos en la Torah. Y vamos a estar viendo Bereshit 1:1, Génesis 1:1, y viendo unas cosas que aquí que nosotros podemos aprender de este versículo. Aquí le pongo yo, la creación empieza con una casa en donde va a estar toda la creación. ¿Por qué que empieza Bereshit? Génesis empieza con una Bet, con una letra Bet, que es la segunda letra del alefato, porque Bet quiere decir casa. Esto nos está enseñando cuando dice Bereshit, en el principio. La primera letra es Bet, que quiere decir casa. ¿Qué nos está diciendo aquí Génesis? Nos está diciendo lo primero que Dios creó fue una casa. Es decir, todo el universo, todo esto que nosotros conocemos, la Tierra, los planetas, las constelaciones, todo el universo es una casa. Por eso dice la escritura Bereshit, en el principio, pero empieza diciendo Bet Resh, es la segunda letra, porque es la casa donde habita la autoridad que Dios colocó sobre el universo. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros vemos es la letra Bet y luego Resh. Porque ¿quién es el Resh de la creación? Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y ese es algo muy interesante que nosotros podemos ver en cada una de las letras que existen en tan solo ver el versículo 1 del capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, podemos encontrar infinidad de cosas que nos van a
a enseñar la bendita Torá. Y en esta parte, así es lo que nosotros podemos ver, que Dios hizo una casa, que el universo que vemos nosotros que existe, lo hizo con el concepto de una casa. Pero también nosotros podemos ver, mire, antes de crear los cielos y la tierra, se manifiesta el alefato, el verbo, alefitab, porque dice en el principio creó, Bereshit bara Elohim, dice en el principio creó Dios, y ese círculo rojo que está ahí está encerrando dos letras que hasta el día de hoy están en la Torá, que usted puede abrir la Torá, aquí tengo una, y usted la puede abrir y usted va a ver en la primera oración que está hablando en Bereshit, Génesis, que se encuentran estas dos letras que es la Aleph y la Tab. Recuérdese usted que nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, Él dijo, yo soy el Alfa y el Omega. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el Aleph y el Tab. Pero, cuando usted ve la traducción, aquí no se encuentra. Usted ve que hay dos estrellitas ahí rojas porque no hay traducción acerca de esas dos letras. ¿Por qué desde el principio, desde Génesis, ya aparece la Aleph y la Tab, cuando aún todavía ni siquiera se había hablado de lo que es el Aleph y el Tab? ¿Por qué? Porque cuando Dios en el principio crea Dios, ¿y qué es lo primero que se desarrolla? El alefato. La Aleph y la Tab aparecen ahí porque fue con lo que se hizo lo demás de la creación. Es decir, en el principio creó Dios y está la Aleph y la Tab, porque eso fue lo primero que vino a existir como existencia. El verbo se manifestó y Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Es decir, antes de que aparecieran los cielos y la tierra ya estaba Aleph y Tab, ya estaba manifestándose el verbo, el primogénito de toda creación. Y así nosotros en cada una de las letras del alefato vamos a encontrar tantas cosas. Por ejemplo, desde aquí también nos habla de los días de la creación y de los milenios. ¿Por qué? Una vez le explicaba también cuántas letras Aleph encontramos nosotros en esta primera parte de Bereshit. Son 6 Aleph encontramos. La letra Aleph es esta, la tercera, pero también le explicaba la vez pasada que Elef quiere decir 1000, de tal manera que aparecen 6 Aleph en Bereshit 1:1, que nos está diciendo que son 6000 años los que van a estar de alguna manera siendo reinados bajo un dominio de hombre, si así lo podemos decir, y el séptimo es el reino milenial cuando nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, viene otra vez a la tierra y viene a reinar por 1000 años. Así que desde Bereshit ya se estaba diciendo, ya estaba hablándose. Ahora hay mucha gente que dice, ¿cómo es que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después sigue hablando, y Dios hizo esto, y después separó los cielos, y después separó las aguas. Y unas personas preguntan, bueno, entonces Dios creó los cielos y la tierra en un día, o fueron en distintos días la creación. Y una persona contestaba y decía, ¿has invitado a alguien a cenar algún día a tu casa? Claro que sí, decía esta persona. Le decía, ¿cómo fue que tú hiciste de comer a tus invitados? Se sentaron, llegaron a la mesa y te metiste a la cocina y le hiciste de comer a uno y se lo serviste, y te metiste otra vez y le hiciste de comer al otro y se lo llevaste, te metiste, le volviste a hacer de comer al otro y se lo llevaste. Claro que no, lo hizo todo junto y después lo fue dando conforme la necesidad que se tenía ahí. Así también Dios en un solo momento hizo toda la creación, pero lo fue desarrollando, lo fue sirviendo, por decir así, en cada uno de los días que conocemos, los 7 días de la creación, pero en un solo instante creó todas las cosas. Así que nosotros por eso vemos que dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Él desarrolló toda esta creación. Ahora, desde aquí nos habla también del diseño de la matriz. ¿Por qué? Porque las primeras letras, como le decía, es la Bet y la Resh, que es la matriz y la cabeza. Bet quiere decir casa, Resh cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo es el nacimiento de un niño?
La primera casa de un feto es el vientre. Ahora, el vientre, también la Escritura nos hace referencia de que nosotros salimos de una matriz de Jerusalén la celestial. Gálatas capítulo 4 verso 26 dice que es madre de todos nosotros. De tal manera que desde aquí ya está el diseño. ¿Cómo es que nace un hijo? ¿Cómo es que iba a nacer? Iba a salir la cabeza primero de una matriz. ¿Cómo es que debe de salir el bebé de la mamá? Primero sale la cabeza. Por eso cuando empieza aquí en Génesis, está la Bet y está la Resh. Empieza la cabeza, va a salir de la matriz. Y así, representativamente fue como también el verbo entró a este mundo creado. Ok, entonces también hay un código que venden hoy en día, un software que se usa en las computadoras, y este software la gente incluso del mundo ya se ha dado cuenta, los gobiernos se han dado cuenta de que la Torá es un código, de que incluso han encontrado en una cita específica, oiga esto, en una cita específica, por ejemplo aquí, es una cita específica y encontraron que ahí mismo en esta cita habla de las dos torres, habla de un ataque terrorístico, habla de un día específico, habla de Bin Laden, habla de muertes de miles de personas, y habla de tantas cosas aquí este código, y la gente se ha dado cuenta. Ahora, mucha gente desde que salió este software, que ya tiene años, lo adquieren y lo meten en su computadora y empiezan a buscar ahí, y han encontrado códigos tan tremendos. Es decir, que la Torá, mire qué tremendo, la Torá es un libro vivo, de tal manera que está hablando no solamente de cosas que pasaron, ni del presente, sino también de cosas futuras. Incluso la cosa más mínima que se pueda pensar está ya profetizado por medio de la Torá. ¿Por qué? Porque el alefato es un idioma que está vivo. Las palabras que Cristo hablaba eran espíritu y eran vida, y nosotros podemos ver aquí también, una vez más, ahí está esta es una imagen de este software que está siendo usado, y vemos nosotros aquí cómo se usa, y le dicen, quiero que me revises de Jeremías 25 a Jeremías tal, y le ponen ahí, bríncate una letra, o bríncate dos, o bríncate tres, y empiezan a encontrar muchos códigos, palabras ya traducidas, las traducen, y encuentran mensajes escondidos en la Torá. Es decir, que este software sirve para encontrar mensajes ocultos, como le decía, porque la Torá es un código, no solamente es algo como una historia, sino que también es algo que está vivo, que se está manifestando. Ok, entonces así vamos a continuar con las siguientes letras del alefato, en la que quedamos la semana pasada. Vamos a continuar con la tet, así que vamos a estar hablando las diferentes definiciones que tienen estas letras. En la que quedamos es la tet, que está representado por una canasta. Ahora, importante cuando vemos la palabra que aparece en la Biblia, nos está hablando de lodo o de barro, es decir, de algo que está compuesto de lodo o de barro, de tal manera que cuando está hablando de esta canasta, está hablando también del ser humano, de que Dios quiere que nosotros sepamos en qué condición nos encontramos y cómo Dios nos quiere moldear. Cuando llegamos al concepto de la letra tet en el alefato hebreo, nosotros vamos a encontrar que Dios quiere que nosotros aprendamos lo que Él quiere hacer de nosotros, porque recuérdese que cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a mostrar cómo quiero yo obrar con mi pueblo. Y lo llevó, y dice que vio al alfarero trabajando sobre la rueda y estaba ahí trabajando con el barro, y dice que se le echó a perder aquel barro en sus manos, pero que después volvió a tomarlo y a darle una nueva forma. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere trabajar así con nosotros, y cuando nosotros llegamos
llegamos al alefato, decía la semana pasada, cada una de las letras del alefato nos está enseñando un proceso en nuestra vida, nos quiere enseñar un mensaje de Dios a través de esto, y una de estas cosas es que quiere el Señor que nosotros veamos que tenemos la condición de barro y que quiere moldearnos, pero que quiere trabajar lo interno también de nosotros. Y por eso también la letra Tet, una de las palabras empieza, de las palabras que empieza con esta letra Tet es Tov, y Tov quiere decir bueno. Nosotros vemos en Deuteronomio 26:2, entonces tomarás, dice, de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer ahí habitar su nombre. Y nos da otra referencia de Tet, dice, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta, dice, tenía higos muy buenos, es decir, la letra Tov, y la palabra Tov, perdón, como brevas, dice, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y nos empieza a narrar aquí esta profecía de las personas del pueblo de Israel. Es decir, a través de esta letra el Señor nos está diciendo, tú eres una vasija de barro y tienes adentro algo, pero ¿cómo está tu condición? ¿Cómo está tu vida? ¿Está bien? ¿Tienes higos dentro que son buenos o que son tan malos que no se pueden ni comer? Y aquí esta letra nos enseña que nosotros debemos de ser trabajados como estas vasijas de barro, como estas canastas o depósitos de barro, y que Dios quiere que nosotros estemos llenos de Tov, de lo bueno, porque la misma escritura dice que el buen hombre saca del buen tesoro de su corazón, pero el malo saca de lo malo de su corazón. Y después vemos, sigue la letra Yad, o Yod, que nos está hablando de mano. La palabra Yad quiere decir mano, inicia con la Yod, con la letra Yod. Entonces nosotros vemos una mano abierta, indicando también poder, medios y dirección. Ahora, no me quiero detener tanto en cada una de las letras, simplemente quiero dar algo muy básico para poder abarcar todo el alefato y poder tener un conocimiento básico de lo que es el alefato. Vemos nosotros aquí la Yod, dice Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos, dice, ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, le dice David, y de lo recibido de tu mano, dice, te damos. De eso es de lo mismo que le ofrecemos al Señor. Porque ¿qué le vamos a dar al Señor? Nada es nuestro. Lo que nosotros tenemos es porque Dios mismo nos ha concedido tener lo que tenemos. Y de eso mismo que recibimos de Él, es de lo mismo que le damos. Por eso dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Es decir, que cuando nosotros levantamos nuestra mano, estamos profetizando la letra Yod. Estamos diciendo, Señor, aquí está, de lo que tú me das por medio de tu mano, también por medio de mi mano yo te estoy dando. Y es algo muy interesante porque la vez pasada le explicaba que esta letra Yod representa el número 10, es decir, tiene su valor numérico 10, de tal manera que cuando levantamos nuestra mano es como si fuera un diezmo, porque estamos, el Yod, la Yad, la mano, representa exactamente valor numérico 10. Ahora vamos también a la siguiente letra, que es la Kaf, y que a distinción de la Yad o de la Yod indica una mano cerrada. Kaf quiere decir hueco de la mano o palma. Es decir, es como cuando uno está cerrando la mano, pero no está haciendo un puño, es decir, no está cerrando totalmente la mano, sino que está tratando de cuidar algo que está dentro de la mano, el hueco de la mano. Esa es la letra Kaf que sigue, y dice en Isaías 40:12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó, dice, el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Es decir, que en esta faceta del alefato, porque recuérdese que, ¿qué fue lo que dijo el Señor acerca de su palabra? Dice, en este nuevo pacto que yo voy a hacer con ellos, voy a escribir
mi palabra en su corazón y la voy a poner en su mente, de tal manera que cuando nosotros vemos el alefato, es una escritura que está llegando a nuestra mente y a nuestro corazón, se está escribiendo el alefato. Cada mensaje que trae cada letra, cada significado, el Señor lo está trayendo para que lo podamos aplicar y vivir en nuestra vida. Y nosotros cuando llegamos a esta letra, Kaf, lo que nos está diciendo el Señor es que yo te tengo en el hueco de mi mano, yo te cuido, yo te protejo, yo estoy contigo. Pero también nos está enseñando por medio de Kaf, dice Apocalipsis 3:11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está hablando de cuidar lo que hemos recibido de parte de Dios, porque en muchas ocasiones nosotros hemos recibido de parte de Dios, pero asimismo como hemos recibido, tal vez se nos ha perdido porque no hemos cuidado aquello que Dios nos ha dado. De tal manera que cuando llegamos a la Kaf, nos está diciendo el Señor, yo te guardo, yo te cuido en el hueco de mi mano, pero también necesitas aprender tú a cuidar lo que yo te he dado, a avivar lo que yo te he dado. Y sigue la letra Lev del alefato hebreo, que nos está hablando del también Lamed, estamos viendo la letra Lamed, pero una palabra importante de esta letra Lamed es Lev, y Lev quiere decir corazón. Ahora, en la pictografía, la Lamed era representada por una vara pastoral. Esa era la letra Lamed en la pictografía, y la letra Lamed es la letra más grande que existe en el alefato hebreo, de tal manera que esta letra también nos está hablando de una conexión, porque usted ve la yad hasta arriba y va bajando, y es como si se convierte en una resh, y baja, y nos está enseñando cómo desciende la mano de Dios sobre la cabeza de aquellos que Él cubre, que Él protege, Él cuida, Él guarda a su pueblo. Pero algo muy interesante es que Él quiere que nosotros, sobre toda cosa guardada, ¿qué le dice el Señor a su pueblo? Guarda tu corazón, porque el Señor con su vara es como ministra nuestro corazón por medio de la Lamed, que nos está enseñando que Él es nuestro pastor, que Él está con nosotros, que Él tiene esa vara y que va a dirigir nuestro corazón, a pastorear nuestro corazón para que estemos obviamente en sus caminos. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque lo que nos infunde aliento es específicamente esa letra Lamed, por medio de esa vara pastoral a nuestro corazón, Lev. Y sigue la letra Mem, y una de las palabras que están enraizadas en esta letra Mem es Maim, que está hablando de agua. Cuando encontramos la palabra Maim en el hebreo, está hablando de agua, y en la pictografía así era representada la letra Mem, por medio de el agua, de ondas de agua o de olas del mar, era Mem. Mem nos está hablando acerca del agua de la palabra. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De tal manera que cuando llegamos al conocimiento del alefato, la letra Mem, nos está diciendo el Señor, yo te he lavado, yo te he limpiado. Hay una agua de mi palabra que yo quiero que te sigas limpiando, que sigas purificando tu vida por medio de esta agua, que es su palabra obviamente, y debemos de compartir. Es decir, cada una de estas letras del alefato hebreo, tanto las podemos aplicar y las debemos de aplicar a nuestra vida, como también debemos de compartirla con nuestra familia, con nuestros hijos. Recuerde que el Señor le dijo a su pueblo Israel, en todo momento donde estés en tu casa, estés en la mesa, estés en el camino, no ceses de hablar mi palabra a tus hijos, a tu matrimonio, en
todo momento tenemos que hablar su palabra, de tal manera que esto lo debemos de aplicar a nosotros, pero compartirlo también con aquellos que nos rodean. Y este lavamiento del agua también, aquí de lo que está hablando es del matrimonio también, y nosotros como esposos también debemos de trabajar nuestras esposas. Mire qué tremendo cuando hay problemas matrimoniales, y a veces nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Hay muchas gentes que dicen, yo no sé, yo pienso que tal vez es algo del enemigo, o el Señor se enojó conmigo y por eso estoy en problemas matrimoniales. Pero fíjese qué tremendo, leí hace un tiempo en el Midrash la explicación también de la Torah, que dice que cuando un esposo tiene problemas con su esposa, en muchas ocasiones, ¿sabe por qué es? Porque simplemente él no está mereciendo que ella sea una ayuda para él, y si no es ayuda, dice el Midrash, que estará en contra de él, en contra porque Dios lo está permitiendo así, porque no está mereciendo él la ayuda que él quiere de ella, porque no la merece esa ayuda. Qué tremendo cuando empezamos a ver la explicación de la Torah y ver, bueno, ¿cómo está mi vida? A lo mejor yo la mem no la he tomado en mi vida, no me he limpiado, no me he lavado, y si yo no me he lavado, ¿cómo voy a lavar a mi esposa? Porque de esto es de lo que está hablando aquí. Cuando nosotros vemos el contexto de esta cita, dice que Jesucristo, ¿qué hizo? La santificó, la purificó a la esposa. Si no, váyase a su Biblia y abra ahí y vea cómo está hablando de él, lavando a su iglesia, por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y sabe qué dice? Dice que nosotros como esposos debemos de hacer lo mismo también, amar a nuestras esposas tal como Cristo amó a su iglesia. Qué tremendo esta letra mem que nos está enseñando de la palabra, el lavamiento del agua a nuestra vida por medio de su palabra. Y ahora también vamos a la letra Nun, es la letra que sigue, la letra Nun, que está enraizada también esta palabra Nun, non, en el hebreo, que está hablando también Nun o non, de perpetuidad y de posteridad. Era el nombre de uno de los patriarcas también, si le podemos llamar así, de la escritura, de la Torá. Nosotros vemos en Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, dice, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Está hablando aquí que Josué, aquel hombre que siempre estuvo apoyando a Moshe, dice que era hijo de Nun. Ahora Nun, esta palabra Nun, nos está hablando, como le decía, de posteridad, de hijo, nos está hablando. Por eso aquí en la pictografía de la letra Nun nos estaba hablando de semillas, nos estaba hablando de renuevo, nos estaba hablando de un brote, nos estaba hablando la pictografía de un hijo, de tal manera que cuando llegamos a la letra Nun, el Señor nos está hablando a nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Qué es nuestra posteridad? Es decir, ¿qué es nuestro linaje? ¿Cómo va a ser nuestra descendencia? ¿Qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué vida? ¿Qué ministración le estamos dejando a aquellos que vienen después de nosotros? De tal manera que Nun nos hace una reflexión de que cada una de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida van a afectar a los que vienen después de nosotros de una manera positiva o negativa. Y esta letra Nun nos está diciendo, ten cuidado de tus acciones, mira lo que vas a dejar, mira lo que vas a provocar, mira lo que vas a producir. De tal manera que hasta aquí vamos a llegar en esta tarde, amados hermanos, en esta enseñanza, y quiero ver si mañana grabo la otra parte, la parte 3, y le digo, voy a grabar también la parte 4, tal vez la semana que entra, hablando del alefato en nuestro Señor Yeshua HaMashiach, hablando todo lo que se conecta con él en el alefato. Así que Dios te bendiga.